Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, hoy vamos a comenzar con la unidad 3 de Biología del Aprendizaje. En esta unidad, lo que vamos a ver, nos vamos a centrar ya más concretamente en el aprendizaje y la memoria. Bueno, en la unidad 1 ya saben que era una introducción a lo que serían aspectos generales de la neurociencia y a la estructura del sistema nervioso, del sistema endocrino, su funcionamiento. En la unidad 2, donde nos centramos era en comprender de manera general cómo el ser humano era capaz de captar la información del ambiente, procesarla, comprenderla, almacenarla y actuar sobre el ambiente. Y para eso nos habíamos basado en el modelo neuropsicológico de Luria. En esta tercera unidad está muy vinculada, por supuesto, a la segunda y a la primera, pero nos vamos a centrar más concretamente en lo que sería el aprendizaje, los tipos de aprendizaje, los tipos de memoria y sus bases neurofisiológicas, ¿sí? Bien, para eso, como en todos los casos, vamos a trabajar apoyándonos en un PowerPoint. A ver, no sé por qué no me deja. Ahí está. Bien, ahí está. Vamos a trabajar entonces y vamos a estudiar las bases biológicas del aprendizaje y de la memoria. Aprendizaje y memoria, ya vamos a ver que son dos procesos diferentes, pero muy vinculados entre sí. Y son procesos que se consideran ya funciones superiores, es decir, aquellas en las que se requiere una gran implicancia de la neocorteza, aunque ya veremos que en realidad intervienen una gran cantidad de estructuras del sistema nervioso y que en el ser humano van a estar más desarrolladas que en cualquier otro vertebrado. Pero para hablar de aprendizaje y de memoria, vamos a tener que hablar sí o sí de otras funciones que no se consideran funciones superiores, pero que están íntimamente vinculadas con ella, como es la atención, ¿sí? Por eso, lo que vamos a analizar en un primer lugar es cómo es la relación entre atención, percepción, gnosia, que es el conocimiento, aprendizaje y memoria. Como ven aquí, no es algo tan lineal, porque según esta gráfica pareciera que la atención lleva a la percepción a la gnosia al aprendizaje y el aprendizaje a la memoria. En realidad no es un proceso tan lineal. ¿Por qué? Porque en realidad las bases biológicas que subyacen a todas estas funciones superiores, percepción, gnosia, aprendizaje y memoria, son las mismas. Entonces el proceso es como que se solapa, estos procesos, si bien son diferentes, se solapan y sus bases neurofisiológicas van a ser muy similares, ¿sí? Lo que sí es cierto es que la atención, a pesar de no ser considerada una función superior, es la base de todo, ya que si nosotros no atendemos, no podemos captar información, no podemos procesarla, no podemos comprenderla, no podemos aprenderla y si no la aprendemos, no podemos luego traerla al recuerdo porque no es posible la memorización. Pero también fíjense que estas flechas van en el sentido inverso. Todo aquello que hemos aprendido previamente, todos nuestros conocimientos previos, van a influir en cómo aprendemos. Vamos a tener más facilidad para aprender aquellas cosas que tengan que ver con nuestras experiencias previas, con nuestros aprendizajes previos, con nuestros conceptos del mundo previo, afectando, como ya habíamos visto en el tema anterior, que todos los conocimientos previos, todos los recuerdos previos, determinan la percepción y con ella el conocimiento del mundo. Y también va a determinar, habíamos visto que nosotros en los procesos de captación de la información decíamos que no eran pasivos, sino que todo nuestro bagaje de aprendizajes previos que están almacenados en nuestra memoria van a determinar a qué atendemos o a qué no atendemos. ¿Se acuerdan que decíamos que el proceso de captación de información, el que da inicio a la sensación, no era un proceso pasivo como se pensaba hace unos
unos años, sino que es un proceso activo, porque dos personas en un mismo lugar no atienden a los mismos estímulos. O pueden no atender a los mismos estímulos porque dependiendo de los aprendizajes previos, de la historia de vida, de la cultura en que esté inmersa, una va a atender a unos aspectos de la realidad que les sean más familiares, más motivadores o a otros, ¿sí? Y por supuesto, no tenemos que olvidarnos nunca de las emociones. Todos estos procesos, todas estas funciones superiores, percepción, gnosia, aprendizaje, memoria y la atención, va a depender muchísimo de nuestro estado emocional. Acuérdense que nosotros habíamos visto ya en el tema 1.3 que cuando nosotros estamos en un estado emocional estresado, tendemos a que nuestra atención se cierre, a que nuestra atención se focalice y se centre en todos aquellos estímulos del ambiente que podían sernos nocivos o perjudiciales. Y desde ahí vean que las emociones ya están afectando a qué atendemos y a qué no atendemos. Nuestros estados emocionales hace que tengamos más predisposición a atender aquellos estímulos del ambiente que sean concordantes con nuestros estados emocionales. También habíamos visto que en la percepción y la gnosia las emociones entraban en juego, porque decíamos que uno de los componentes de la percepción, además del sensorial y además del simbólico, estaba el emocional. Las personas, conforme vamos captando la información, empezamos a compararla con información previa que ya algunas veces ha despertado un aspecto emocional en nosotros de rechazo o de acercamiento hacia esa estimulación. Y entonces los conceptos se van a ir armando y asociando a otros conceptos previos que ya tienen un toque emocional, ¿sí? Y bueno, lo mismo, el aprendizaje y la memoria van a estar muy determinados por la emoción. Las emociones van a ser fundamentales. Es necesario una carga emocional para aprender. No podemos aprender si nos da igual, ¿sí? Si algo no nos motiva, si no nos interesa, si nos da igual 8 que 80. Aprendemos más aquello que nos despierta emociones positivas. Y cuando nosotros aprendemos poniéndole motivación, poniendo una emoción positiva en lo que aprendemos, va a ser más fácil crear un trazo de memoria. Por eso es importante ver que todas estas funciones que hemos ido viendo a lo largo de la cursada terminan estando muy vinculadas unas a otras y teniendo unos sustratos biológicos muy, muy similares. No son los mismos, por eso son procesos diferentes, pero van a estar muy entrelazados entre ellos, ¿sí? Bueno, como les decía, nosotros no podemos hablar de aprendizaje, memoria, o incluso no podemos hablar de percepción, gnosia, si no hablamos de atención. La atención es fundamental porque si no atendemos, es imposible que nosotros captemos una información para procesarla. Y si no la captamos para procesarla, no podemos aprenderla, no podemos memorizarla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar un poquito con atención. La atención es un tema tan amplio que daría para un curso entero, ¿sí? Pero en realidad nosotros vamos a ver algunos conceptos fundamentales como para tener en cuenta qué es la atención y qué puede mejorarla o qué puede dificultarla. Lo primero es una definición de atención. Y cuando buscamos una definición de atención pasa como con las definiciones de memoria. Es muy difícil encontrar una definición que englobe a todo, porque en vez de hablar de atención, tendríamos que hablar de procesos atencionales. Hay muchos tipos de atención, ¿sí? Por lo tanto, en esta definición que yo he elegido, vean que he juntado la definición de varios autores. Y la definición dice así: atención es atender o prestar atención, consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando y desechando información no deseada, como un proceso emergente desde diversos mecanismos neuronales manejando el constante fluir de la información sensorial y trabajando para resolver la competencia entre los estímulos para su procesamiento en paralelo, temporizar la respuesta apropiada y, en definitiva, controlar la conducta. Vean que es una definición amplia, pero vamos a centrarnos en algunas cositas que yo por ahí he subrayado.
Por una parte dice que la atención consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia, filtrando o desechando información no deseada, ¿sí? Eso es verdad, pero eso es verdad para un cierto tipo de atención, que es la atención focalizada o la atención selectiva. Nosotros, de entre todos los estímulos que vienen del ambiente, no podemos atender a todos, no podemos, es decir, nuestros sentidos, no, si bien pueden captarlos a todos, no podemos procesar todo. Y entonces la atención, ¿qué es lo que hace? La atención selecciona. Esto tendría mucho que ver para los que hayan visto la Gestalt con la figura y el fondo, ¿sí? La atención lo que hace es seleccionar aquellos que les resulte como más relevantes para la situación en la que estamos. Dependiendo de la situación en la que estemos, la persona va a determinar qué estímulos considera como más relevantes y los que no son relevantes o no los va a procesar o los va a procesar de una manera como semiconsciente, es decir, no tiene una atención voluntaria sobre ello y por eso el procesamiento va a ser mucho más superficial. Pero también fíjense que en la definición un poco más abajo dice que la atención trabaja para resolver la competencia entre los estímulos para su procesamiento en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos varios estímulos en el ambiente, nosotros no podemos, si bien ahí dice el procesamiento en paralelo, es muy difícil procesar en paralelo, a no ser que el estímulo vengan por diferentes modalidades sensoriales. Si los estímulos me vienen por la vista y por el oído, sí puedo procesarlo en paralelo, ¿sí? Pero si dos estímulos del ambiente me vienen, por ejemplo, a nivel auditivo, yo no puedo procesar a esos dos estímulos al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes quieren escuchar la letra de una canción y entender lo que le está diciendo una compañera o un compañero suyo al mismo tiempo, le va a resultar muy difícil, ¿sí? Entonces, eso es lo que es la competencia, eso es lo que es la atención simultánea. La atención simultánea se complica mucho para que vean que hay diferentes tipos de atención. La atención simultánea se complica mucho cuando los estímulos compiten por la misma modalidad sensorial, como hemos dicho. Si uno quiere escuchar una letra de una canción y escuchar lo que le está diciendo su compañera o su compañero, va a ser muy difícil, va a tener que tener una atención que se llama, otro tipo de atención que se llama atención alterna, que es primero centrarse en uno, después centrarse en otro, después volver la atención hacia el primero, después hacia el segundo y ahí así ir procesando en paralelo. En paralelo significa no al mismo tiempo, sino dándole prioridad primero a uno, después a otro, después saltando al primero y al segundo. Y luego al segundo. Cuando la modalidad sensorial, el estímulo, los estímulos que captan nuestra atención vienen por diferentes modalidades sensoriales o viniendo por la misma modalidad sensorial, implican procesamientos diferentes, más analíticos o más holísticos, ahí puede ser que sí procesemos en paralelo. Es decir, yo puedo perfectamente estar viendo viendo un cuadro, maravillándome por los colores y escuchando al mismo tiempo la conversación que hay en la pareja que están en el museo al lado mío viendo el cuadro, ¿sí? Esa información no está compitiendo por los canales y yo la puedo procesar. Es una atención simultánea, podríamos decir, ¿sí? Pero lo importante también, lo que quiero que saquen de esto es que no podemos hablar de atención, tenemos que hablar de diferentes tipos de atención. Hay diferentes tipos de atención y lo vamos a ver también porque va a haber diferentes zonas del cerebro, implicadas en diferentes procesamientos de la información entrante. Para eso sí, lo que siempre va a tener la atención es que nos va a determinar sobre qué vamos a centrar nuestro procesamiento, en qué nos vamos a detener, qué cosas del ambiente van a ser prioritarias para nosotros y cuáles no.
Para esto, también algo importante que tiene esta definición es que dice que en ello están implicados diversos mecanismos neuronales. Eso es lo que les decía, no existe una sola atención, por lo tanto no existe una sola estructura, ni un solo sistema ni un solo conjunto de estructuras implicado en la atención. La atención es un proceso que aunque no lo quieran o muchos no estén de acuerdo, considerarlo como una función superior, en el ser humano, es un proceso muy complejo y que va a implicar muchísimas estructuras del sistema nervioso que van desde las más antiguas, desde las arquineurales hasta las neoneurales, pasando por las paleoneurales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces esto, lo que le acabo de decir, los diferentes sistemas atencionales que tenemos, ¿sí? Como tenemos diferentes tipos de atención, nosotros vamos a poder captar, vamos a tener que tener diferentes sistemas atencionales. Vean que aquí aparecen tres. Aparece el sistema de alerta o arousal, que tiene mucho que ver con la primera unidad funcional de Luria. ¿Por qué? Porque se encarga de la atención tónica. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos, cuando hablábamos de la primera unidad funcional de Luria, habíamos dicho que tenía mucho que ver con la vigilia, la conciencia? Bueno, eso es la atención tónica, el mantenerme despierto, alerta, consciente. Y, por supuesto, la estructura más implicada aquí, la he subrayado un poquito en amarillo, va a ser el tronco cerebral, ¿se acuerdan? Con el sistema reticular, el tálamo, también algunas partes del sistema límbico y la corteza prefrontal, sobre todo, ¿se acuerdan? Porque teníamos un sistema reticular ascendente que iba del bulbo raquídeo al tálamo y luego se dispersaba por la neocorteza, y teníamos el sistema reticular descendente que se formaba por el pensamiento, por el lenguaje interno del que hablaba Luria, en el lóbulo prefrontal, y que podía también al activarnos, alertarnos, ponernos más atentos o menos, y que se generaba en el lóbulo prefrontal y que bajaba vía tálamo, para bajar luego por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ese es un sistema de alerta o arousal. El arousal es un término que se utilizaba hace muchos años, pero que tiene que ver con el tono cortical, es lo que dijimos, es la capacidad de mantenerme alerta, de mantenerme atento. Pero también tenemos otro sistema de atención, que es el sistema de atención posterior. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero este sistema de atención posterior, ¿en qué está implicado? Está implicado en en la atención alternante, que es esa que yo le digo de, por ejemplo, escucho la canción, escucho lo que dice mi compañero, escucho la canción, escucho lo que dice mi compañero, ¿sí? Esa atención alternante que implica movilizar el foco atencional de un lugar a otro, y de atención de desplazamiento, que es, por ejemplo, cuando nosotros vemos pasar a un chico en bicicleta, luego lo vemos pasar para el otro lado, es ese tipo de atención que me permite seguir objetos con la vista o sonidos con el oído, que estén desplazándose en el contexto. Aquí, ¿qué estructuras van a estar muy implicadas? Fíjense, aquí van a estar muy implicadas todo lo que sería el hipotálamo, el tálamo, y todo lo que sería las áreas terciarias de la segunda unidad funcional, las zonas de solapamiento entre la información visual, auditiva y somestésica, entre los lóbulos occipital, temporal y parietal, sobre todo, y más que nada, en el lóbulo parieto-occipital, porque tiene mucho que ver con la vista, sobre todo con la vista, y como es desde el desplazamiento, el desplazamiento tiene que ver con la ubicación del cuerpo en el espacio, y eso tenía que ver más con el lóbulo parietal. Y luego tenemos otro sistema de atención, que es el sistema de atención anterior. Ese sistema de atención anterior se le llama también sistema de atención operativo, ¿sí?
y es el que me permite, es con el que más, con los dos que más vamos a trabajar para poder hablar de aprendizaje y memoria, sobre todo a nivel académico, van a ser con estos dos, con el de alerta y con el de atencional anterior u operativo. Este está muy implicado en lo que sería la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. La atención selectiva es una atención focalizada, es aquella en la que yo determino de todo lo que hay en el ambiente cuáles son los estímulos que me interesa prestar atención en ese momento. Por ejemplo, si unos compañeros están hablando y de pronto viene el jefe a darme instrucciones, más vale que mi atención se focalice en lo que me dice el jefe. La atención sostenida, que es un tipo de atención que está muy implicado con el aprendizaje académico, porque implica focalizar nuestra atención en determinado estímulo durante un tiempo prolongado. Y, por ejemplo, esa va a ser fundamental para la lectura, para la escritura, para el estudio. Y la atención dividida, que es aquella que me permite, si la información viene por modalidades sensoriales diferentes o por la misma modalidad sensorial, pero requiere procesamientos diferentes, un procesamiento analítico y otro un procesamiento holístico, que yo pueda compaginar estos dos tipos de información. Aquí va a tener mucho que ver el tálamo, el septum, la parte anterior, esta es la corteza cingulada, y todo lo que sería el lóbulo prefrontal, también es muy importante. Esto va a tener mucho que ver, esta atención anterior la vamos a ver en la clase que viene cuando hablemos de la memoria de trabajo. Es una atención que me permite a mí ir seleccionando hacia dónde voy, y como voy seleccionando hacia dónde voy, es como que tengo una meta a la que llegar y entonces me va determinando qué es lo que yo tengo que centrarme. Es, por ejemplo, cuando ustedes se colocan delante de un texto, ¿sí? Y a lo que quieren llegar es a captar la información más relevante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Su atención selectiva se va a ir centrando en aquellas partes que previamente han subrayado, por ejemplo. Y me van a ir permitiendo ir viendo si comprendo el concepto. Si no comprendo el concepto, esta atención selectiva va a modificarse un poquito para ver si necesito otros conceptos, ver otros estímulos del ambiente para ver si me aclaran esa información. Pero lo que quiero que vean es que hay muchos sistemas atencionales, ¿sí? Tenemos la atención tónica, entonces, que es el sistema de alerta o arousal, que, como les decía, tiene que ver con la primera unidad funcional de Luria, que es la que me permite estar consciente, vigil, atento. El sistema de atención posterior, que tiene que ver más, como le he dicho, con una atención alternante y de desplazamiento, que tiene que ver más con la atención hacia objetos en movimiento, y el sistema de atención anterior u operativo, que tiene que ver con la atención selectiva, sostenida y dividida, que es la que me va a permitir a mí, cuando hablamos de un aprendizaje de tipo semántico, que ya vamos a ver qué significa, es la que me permite a mí ir replanificando hacia dónde dirigir mi atención para poder comprender la situación del ambiente. Bueno, visto la atención y visto que estos sistemas tienen que estar en buen estado para poder aprender. Ya hemos visto que si yo tengo poco activado el sistema reticular ascendente o demasiado activado el sistema reticular ascendente, el aprendizaje se podría ver perjudicado, porque mi atención no la puede, en el caso de que el sistema activado reticular ascendente no estuviera activo y fuera el inhibitorio el que predominara, es como que pierdo la conciencia, me duermo, ¿sí? No puedo atender, y si no atiendo, no capto información del ambiente y no puedo aprender. Pero si estaba demasiado estimulado, si el sistema activador reticular ascendente estaba demasiado activo, tampoco era bueno, porque entonces, ¿qué hacía? Estaba demasiado sobrecitado, entonces mi atención saltaba de un estímulo a otro, de un estímulo a otro, de un estímulo a otro, pero no permitía captar bien qué estímulo era lo más relevante.
Y, por supuesto, como le he dicho, también va a tener mucha importancia este lóbulo frontal en lo que es la atención selectiva, porque como es, ¿se acuerdan que las áreas prefrontales eran las que planificaban? Entonces, lo que me va a ir permitiendo a mí es ir viendo, ir determinando qué aspectos del ambiente son los que me son relevantes para resolver una situación determinada o no. Y ver si mis acciones sobre el ambiente, atender al hecho de que mis acciones sobre el ambiente, si tienen una buena, un buen resultado, han llegado a un buen puerto o no. Entonces van a tener mucho que ver con esto de la planificación y con esto de la búsqueda intencional de información para poder resolver unas situaciones determinadas. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver, a definir aprendizaje, porque percepción y nocia ya la definimos en la unidad anterior. Para definir aprendizaje, yo he tomado una definición de Morgado. A mí me gusta mucho Morgado, aparte de porque es un autor conocido para mí, conocido personalmente. Me parece muy clara y muy llena de significado esta definición que aparece aquí. Y dice, el aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso que resulta de la experiencia y que origina cambios duraderos en la conducta de los organismos, ¿sí? Es una definición que a mí me gusta especialmente, primero y principal, porque hace referencia a que hay cambios en el sistema nervioso, a las bases fisiológicas que subyacen al aprendizaje, ¿sí? Es lo primero que encontramos ahí. También me gusta porque dice que resulta de la experiencia y entonces fíjense que nosotros ya hemos ido viendo en temas anteriores que para aprender sí o sí necesitábamos interactuar con el ambiente. Entonces necesitábamos de postura, necesitábamos de equilibrio, necesitábamos de poder movilizarnos y poder manipular objetos. Entonces esto también lo deja claro. Y también tiene un aporte importante que dice que produce cambios duraderos en la conducta. Cambios duraderos en la conducta significa que va a producir unas memorias a largo plazo que van a poder ser recuperables. Pero vamos a ir viendo un poquito más en profundidad estas tres cosas que están subrayadas en la definición de Morgado. ¿Por qué el aprendizaje produce cambios en el sistema nervioso? Esto ya lo habíamos visto en el tema 1.1. ¿Se acuerdan que decíamos que todo aprendizaje tenía un sustrato fisiológico que subyacía, que era la plasticidad neuronal? ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos, cuando nosotros aprendemos, lo primero que se va a ir produciendo es conexiones entre las redes neurales que hay? ¿Sí? Hay una serie de neuronas y entonces ese grupo de neuronas empiezan a hacer sinapsis entre ellas. ¿Cómo? Liberando neurotransmisores, captando esos neurotransmisores y transmitiéndolos a las neuronas vecinas. De tal manera que una red neuronal o un trazo de memoria se empezaba a formar. Pero para que esa red neuronal se convirtiera en algo más duradero, era necesaria la repetición. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era necesario la información? Si era motora, necesitábamos sí o sí practicar varias veces en la ejecución motora. Si era un condicionamiento, vamos a necesitar varias veces asociar el estímulo incondicionado con el estímulo neutro para hacer que luego ese estímulo neutro pueda provocar una respuesta condicionada. Si es un aprendizaje semántico, un aprendizaje conceptual, nosotros necesitábamos primero leer, después subrayar, después sacar las ideas principales, después hacer un cuadro sinóptico, después hacer un mapa conceptual, porque haciendo todo ese proceso, después dialogarlo con los compañeros, porque haciendo todo ese proceso hacíamos que la red neural se repitiera y se repitiera una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué conseguíamos con esto? Con esto lo que conseguíamos es que esta red neural ese grupo de cientos, miles de neuronas que estaban implicadas en ese nuevo aprendizaje,
al pasar el impulso nervioso varias veces por ella, ya no solo se limitaran a liberar neurotransmisores, a ser captados por los receptores de las neuronas postsinápticas y a despolarizarse esas neuronas postsinápticas y a su vez estas volver a despolarizar a otras neuronas, sino que lo que ya se producía, ¿se acuerdan? Por medio de los neurotransmisores que afectaban a los receptores metabotrópicos y creaban segundos mensajeros. Bueno, lo que producían esos segundos mensajeros ya no era solo apertura de canales iónicos, sino que empezaban a actuar sobre los ribosomas produciendo más sustancias que aseguraran que el impulso nervioso, si volvía a pasar por ahí, volviera a pasar por todos los cientos miles de neuronas que formaban que estaban implicadas en ese aprendizaje. Y eso se producía haciendo que los ribosomas produjeran más neurotransmisores y más receptores para asegurar el paso del impulso nervioso, ¿sí? Pero decíamos que para que esto todavía fuera más duradero, más consolidado y pasara ya a un aprendizaje que fuera no para toda la vida, pero sí que durara más tiempo y que yo lo pudiera traer al recuerdo, pasar a lo que se llama una memoria a largo plazo, era necesario sí o sí seguir trabajando con esas repeticiones y hacer que los segundos mensajeros que se activaban cuando los neurotransmisores actuaban sobre los receptores de las neuronas postsinápticas y activaban segundos mensajeros porque eran receptores metabotrópicos, que esos segundos mensajeros ya no solo abrieran canales iónicos que aseguraran el paso del impulso nervioso, no solo siguieran produciendo más neurotransmisores y más receptores para asegurar que ese impulso nervioso cada vez que tuviera que activarse se activara, sino que además podía entrar en el núcleo y modificar ligeramente el núcleo. Y al modificar ligeramente el núcleo, lo que hacía la neurona era empezar a crear, a cambiar la citoarquitectura de las neuronas implicadas en ese recuerdo, en ese aprendizaje. Y entonces las neuronas empezaban a crear más botones terminales y más dendritas, de tal manera que asegurara que siempre que esta neurona se activara, estas 5 o 6 con las que sinaptaba también recibieran ese mensaje y a su vez estas 5 o 6 conectaran con las otras 5 o 6 cada una de ellas y así se activara todo el trazo de memoria. Eso era lo que era la plasticidad neuronal. Acuérdense que hablábamos de plasticidad neuronal cuando hablábamos de que era el aumento de botones terminales y de dendritas. Fíjense aquí esta imagen, a mí me gusta mucho, y es la comparación de un niño, cuando se nace, un niño a los 3 meses de vida y un niño a los 3 años de vida. Fíjense, parece que hay como que hay más neuronas, pero ustedes ya tienen que saber a esta altura que la mayoría de las estructuras del sistema nervioso, a excepción de algunas, cuando nacemos ya traen todas las neuronas que van a tener a lo largo de toda su vida, ¿sí? No generan nuevas neuronas. No se generan nuevas neuronas. ¿Se acuerdan? El periodo de proliferación y migración era cuando era la mitosis neuronal, el boom de la mitosis neuronal, y ahí se quedaban entre el sexto mes de gestación, la sexta semana de gestación y el sexto mes de gestación más o menos, era donde se armaban básicamente todas las estructuras. Y al nacer, insisto, quitando algunas estructuras como el cerebelo, el hipocampo, que siguen teniendo mitosis neuronal después del nacimiento, pero la mayoría de las estructuras ya tenían todas las neuronas que vamos a tener a lo largo de toda la vida. Es más, cuando nacemos tenemos más neuronas que hoy en día, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Porque si uno ve esto, parece que tuviera más neuronas. Esto es la plasticidad neuronal. El niño recién nacido tiene neuronas, pero todavía no han hecho conexiones entre ellas, no han hecho sinapsis, no han creado huellas nésicas que facilitan el paso por esas redes neurales y que tienen que ver con lo aprendido. Cuando aprendemos, lo que hacemos es crear conexiones entre neuronas. A los 3 meses, lo que se ve aquí, en realidad es un aumento de dendrita y de botones terminales. ¿Y qué ha producido ese aumento tan masivo? Ese aumento tan masivo lo ha producido el aprendizaje. Y ustedes dirán, pero es mucho. Acuérdense que cuando nosotros nacemos con un peso en el cerebro de aproximadamente
250, 300 gramos, ¿sí? Al año ya pesa 1 kilo. Al año ya pesa 1 kilo el cerebro, pero no es, acuérdense que no es por el aumento de neuronas. Lo que hace que el cerebro pese más es el aumento de los botones terminales y la dendrita. Y esto se produce por el aprendizaje, lo que significa que el primer año de vida o los 2 primeros años de vida es el momento donde más aprendizaje tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nacemos todo es aprendizaje para nosotros. Un olor es nuevo, un sonido es nuevo, una cara es nueva, una voz es nueva, el tacto es nuevo, lo que es rugoso, lo que es suave, todo es nuevo para nosotros. Entonces es el momento donde más aprendizaje se está produciendo y se están produciendo mayor cantidad de redes neurales, mayor cantidad de aumento de botones terminales y de dendritas en las neuronas ya existentes. Y eso sigue, sobre todo, porque aparecen aquí los 3 primeros años de vida, porque es el momento donde más aprendizaje tenemos. Fíjense que desde el año de vida hasta que nos morimos, prácticamente, si al año de vida ya hemos alcanzado aproximadamente, por supuesto todo depende de la estimulación del ambiente, acuérdense siempre que esto no sale de la nada, sino que depende de la estimulación del ambiente y de que el niño pueda tener aprendizaje nuevo. Pero lo que les quiero decir entonces es que si al año de vida aproximadamente lo habitual es que el cerebro haya crecido en conexiones neurales y pese ya aproximadamente 1 kilo, en la edad adulta, como mucho, el peso de nuestro cerebro suele ser 1,3 kg, 1,4 kg como mucho, ¿sí? Fíjense lo poco que desde el año hasta que nos morimos aprendemos. Uno por ahí piensa que cuando más aprendes cuando entra a la escuela, cuando entra a la facultad, y no es así. La mayor cantidad de aprendizaje lo tenemos en la calle, lo tenemos en la familia, lo tenemos en el contexto, en el barrio. Bien, acuérdense también, por eso insisto, fíjense que el aprendizaje tiene un sustrato fisiológico que implica aumento de conexiones neuronales. Por eso implica cambio en el sistema nervioso y por eso decíamos que aunque todos los cerebros tengan las mismas estructuras, porque pertenecemos a la misma especie, no hay dos cerebros iguales, porque el aprendizaje lo va a ir modelando, va a crear conexiones neurales únicas y exclusivas para cada cerebro que guardan recuerdos y aprendizaje único y exclusivo. Pero también existe el olvido, ¿verdad? No es todo aprender. Eso, por desgracia, no ha ocurrido muchas veces, sobre todo en el ámbito académico, o no académico, pero digo en el académico porque ustedes se ponen muy mal cuando en los parciales o en las mesas finales decir, sí, eso lo aprendí, pero no me acuerdo. Bueno, ¿por qué puede ocurrir el olvido? El olvido ocurre, sería lo inverso del aprendizaje. Y es un sistema de defensa que tiene nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que el aprendizaje, la mayoría de los aprendizajes implica crear huellas amnésicas vinculadas a la repetición, ¿sí? Tenemos que repetir, ya sean aprendizajes motores, ya sean aprendizajes condicionamientos, ya sean aprendizajes simbólicos. Nosotros muchas veces tenemos que repetir, pero fíjense que cuanto más emocionalmente más carga emocional tiene lo que aprendemos, más carga emocional positiva, por supuesto, tiene lo que aprendemos, aprendemos más rápido. Uno aprende más rápido las cosas que le gustan que las cosas que no le gustan, que tienen que aprenderlas a la fuerza. ¿Por qué esto es importante? Porque yo les decía cuando hablábamos de la plasticidad neuronal que hay dos maneras de hacer que se aumenten los botones terminales y las dendritas y con eso asegurar un aprendizaje a largo plazo, es decir, que lo que aprendamos lo podamos recordar, retener en una memoria a largo plazo y recordar tiempo después de haberlo aprendido. Una era la repetición, ¿sí? Y otra era la emoción. Cuando los aprendizajes, cuando lo que nos ocurre, la estimulación que viene del ambiente y que nosotros captamos por nuestra atención, tiene una gran carga emocional para nosotros, esta huella amnésica, estas redes neurales, este aumento de botones terminales y de dendrita entre cientos, miles de neuronas,
no necesita repeticiones para armarse, se arma automáticamente. La presencia de determinada cantidad de adrenalina y noradrenalina ayuda a la formación de estas redes neurales. Y acuérdense que la adrenalina y noradrenalina, que eran hormonas que estaban en sangre y podían pasar al sistema nervioso, se liberaban cuando los estímulos ambientales eran captados como estímulos emocionales. Por supuesto, siempre va a ser mejor una emoción favorable que una emoción desfavorable. Pero volviendo al olvido, decíamos que en muchas ocasiones nos ha ocurrido que decíamos, nosotros esto lo hemos aprendido, ¿sí? Esto yo lo aprendí, pero no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque esas redes neurales, una vez armadas, no son para toda la vida, ¿sí? Hay una definición bastante mala de la memoria a largo plazo que dice que es un almacén ilimitado y que dura un tiempo infinito, indefinido, hasta que nos morimos. Y no es así. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos que con el tiempo la olvidamos. ¿Por qué la olvidamos? Porque para que ese trazo de memoria quede en nuestra huella amnésica, perdure en el tiempo, es necesario reactivarlo de vez en cuando. Si nosotros ese trazo, esos cientos, miles de neuronas que forman un recuerdo de un aprendizaje, no lo traemos a la memoria de vez en cuando, no lo recuperamos, no lo recordamos de vez en cuando, el cerebro, entre comillas, entiende que esa información es inútil. Y como el saber sí ocupa lugar, el saber ocupa un lugar en nuestro cerebro y ocupa unas neuronas que están conectadas unas con otras, cuando un recuerdo determinado, cuando un aprendizaje determinado no lo traemos, de nuevo, cada cierto tiempo, no lo recordamos cada cierto tiempo, es decir, el impulso nervioso no pasa por esa red neural, las neuronas es como que están desperdiciadas, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es que las neuronas mueran, por supuesto, ya lo habíamos dicho en el tema 1.1, sino lo que va a ocurrir es que esas neuronas empiezan, igual que produjeron los botones terminales y las dendritas para asegurar que siempre que se disparara una, se dispararan los otros cientos o miles que estaban conectados a ese recuerdo. Cuando no recordamos, cuando el recuerdo no lo usamos en mucho tiempo, esos botones terminales y esas dendritas empiezan a desaparecer, ¿sí? Empiezan a reducirse. Lo mismo que se aumentaron, empiezan a degradarse y a reducirse. Y al degradarse y al reducirse, lo que hace es que cuando se active esta neurona, haya menos posibilidades de que las que estaban conectadas con ellas se activen, porque ya no hay tantas conexiones entre ellas, no hay tantos botones terminales y tantas dendritas que asegure el traspaso del impulso nervioso. Y al ir desapareciendo esas ramificaciones que aseguran la conexión entre neuronas, lo que va a permitir esto es que las neuronas queden libres, entre comillas, para juntarse o usarse para guardar nuevos aprendizajes. Es un reciclaje de neuronas. Entonces, si ustedes quieren recordar algo, lo importante es traerlo a la memoria de vez en cuando, utilizar ese conocimiento, traer a la memoria ese recuerdo, de vez en cuando, porque si no, se pueden perder esas conexiones, esos botones terminales y esas dendritas van reduciéndose y las neuronas dejan de estar conectadas unas con otras, quedando libres para crear nuevas redes neurales. Pero vean entonces que el aprendizaje y el olvido no es otra cosa que aprender que otro tipo de aprendizaje. Hay autores que definen el olvido como aprendizaje también, porque aprendemos a desechar lo que no usamos. Trae cambios en lo que son las conexiones neurales, sobre todo a nivel de la neocorteza. Digo sobre todo porque también hay otras zonas implicadas, la amígdala, el cerebelo, pero sobre todo estas conexiones se observan a nivel de la neocorteza. Bueno, otra cosa
que decíamos, bueno, aquí está yo me adelanté a todo, vean que aquí lo que les dan es una definición de plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad de las neuronas para modificar sus respuestas funcionales en respuesta a estímulos, es decir, se aumenta la fuerza de la conexión entre neuronas, porque se activan varias veces conjuntamente y generan vías nuevas y circuitos que tienen más posibilidad de activarse que otros, ¿sí? Como yo les decía antes, ¿sí? La memoria a corto plazo, que es el aprendizaje, en realidad, si bien ya hemos dicho que son dos procesos diferentes, aprendizaje y memoria, pero el aprendizaje, conforme vamos aprendiendo, va a tener mucho que ver con la memoria a corto plazo, con la significación que le vamos dando a las cosas, eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. Y como hemos dicho, eso es conectar esa red neural, esa huella amnésica, pero ¿cómo? En este caso, cuando los neurotransmisores activaban los receptores metabotrópicos, los segundos mensajeros, aparte de abrir los canales iónicos para asegurar que todo ese trazo de memoria se activara cada vez que repetimos la información que estamos aprendiendo, también lo que se producía era esos segundos mensajeros iban a los ribosomas y hacían que estos produjeran una mayor cantidad de neurotransmisores y receptores que iban asegurando que en esas repeticiones esas cientos, miles de neuronas conectadas en forma de recuerdo se activaran siempre. Y para pasar a la memoria a largo plazo, acabamos de decir que la plasticidad neuronal implicaba ya que el segundo mensajero no solo abriera los canales iónicos que asegurara el paso del impulso nervioso por todo ese haz de neuronas, no solo aumentaba la cantidad de neurotransmisores y receptores gracias a que actuaba sobre los ribosomas, sino que también actuaba sobre el núcleo, cambiando la citoarquitectura y haciendo que aumentaran los botones terminales y las dendritas. Y eso es lo que producía una memoria a largo plazo ya. Bien. En la definición, aparte de decir que son cambios en el sistema nervioso, habíamos dicho que resultaban de la experiencia, ¿sí? Acuérdense, nosotros no podemos aprender sin interactuar con el medio. Por eso es necesario también que nuestros receptores sensoriales se encuentren bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no significa que las personas invidentes o las personas hipoacúsicas no puedan aprender, pero tiene una modalidad sensorial menos, lo que hace que tengan que compensar eso con las otras modalidades sensoriales. El caso es que la información nos tiene que llegar por los sentidos. Sea del tipo de aprendizaje que sea, la información siempre nos tiene que llegar por los sentidos, ¿sí? Entonces, los receptores sensoriales tienen que estar bien para poder hacer la transducción de la información lumínica o de la información o del movimiento o de la información térmica o de la información química, transformarlo en impulso nervioso y que esa información pueda llegar al sistema nervioso central y pueda ser procesado en los lugares donde se especializa en procesar cada tipo de información. También acabamos de ver que además de tener los receptores sensoriales bien, tenemos que atender, porque si nosotros tenemos los receptores sensoriales perfectos, pero nosotros no prestamos atención a las cosas que ocurren alrededor, ya sea porque estamos medio adormilados, no nos importa mucho lo que pase, o porque estamos sobreestimulados, y entonces estamos, no nos saltamos de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra, y no prestamos atención a nada. Si no atendemos, no podemos aprender. La percepción también es fundamental, es base también del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nosotros todo aquello que hemos atendido, tenemos que realizar un proceso con él que ya habíamos visto que era empezar a compararlo con la información previa que nosotros teníamos y empezar a darle un significado. Todo esto vean que implica interacción con el medio. Pero también para interactuar con el medio, habíamos dicho que era fundamental otros aspectos como era el sistema postural, que implicaba la postura y el equilibrio.
Yo no puedo manipular objetos si me estoy cayendo, si la fuerza de la gravedad constantemente está tirando de mí. Yo no puedo manipular objetos o no puedo atender al medio si mi sistema postural no se automatizó y mi neocorteza tiene que estar pendiente de uy, 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 que me voy para adelante, uy, 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 que me voy para el otro lado, ¿sí? La postura, el sistema postural tiene que automatizarse, tiene que hacerse cargo el cerebelo de controlar, ¿se acuerdan? Todas aquellas zonas que tenían que ver con lo que sería los lóbulos parietales, los lóbulos, lo que sería los ganglios basales, lo que sería el tronco cerebral, y lo que sería el lóbulo frontal, las áreas premotoras, las áreas motoras suplementarias que se le llaman, que en realidad forman parte de las áreas premotoras, de las segundas áreas de la tercera unidad funcional, coordinadas por el cerebelo, se hacían cargo de la postura, del sistema postural, y eso me permitía a mí dejar la neocorteza libre para poder atender, percibir y procesar información del ambiente. Y por supuesto la motricidad. Aquí no está, pero acuérdense que también es importante primero adquirir el esquema corporal y la imagen corporal. ¿Por qué? Porque si yo no me diferencio de las cosas que me rodean, no puedo atender a algo externo si primero no me identifico como un ser independiente y pensante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que resulta de la experiencia. Y eso que resulta de la experiencia, que lo decimos tan fácilmente, implica toda otra serie de procesos que se llevan a cabo en el sistema nervioso que tiene que estar interviniendo para que los individuos puedan, primero, diferenciarse del medio que los rodea, poder atender, poder captar la información, poder procesarla, poder manipular los objetos y poder interactuar con ellos y de esa manera modificar el ambiente y seguir aprendiendo de esas modificaciones. Bien. Y luego, otra de las cosas que decía la definición de Morgado es que producía, volvemos atrás, fíjense, que originaba cambios duraderos en la conducta de los organismos. Algo que tiene el aprendizaje y la memoria, y que fue una gran lucha de los cognitivistas contra sus padres, los conductistas, era, porque se acuerdan que los conductistas lo que decían es que la conducta era lo observable, ¿sí? Entonces solo trabajaban con el estímulo-respuesta porque lo único que se veía era el estímulo y la respuesta. Lo que pasaba en medio, lo que pasaba en nuestro cerebro, en nuestro organismo, no se podía ver, ¿sí? En realidad, los cognitivistas, si bien nuestros padres son los conductistas, yo digo porque yo soy cognitivista, soy psicóloga cognitivista, los cognitivistas nos caracterizamos porque somos unos hijos rebeldes, somos hijos del conductismo, pero en realidad nos rebelamos contra nuestro padre diciendo que no, que lo importante no es el estímulo ni en la respuesta, sino lo que pasa, la cognición, la interpretación del individuo que hace de ese estímulo para llegar a dar esa respuesta. Lo importante es lo que los conductistas ni consideraban porque era la cognición. Pero por desgracia aquí, cuando uno habla de aprendizaje y de memoria, es muy difícil, es imposible, ¿sí? Saber que alguien ha aprendido algo si no lo demuestra a través de una conducta, ¿sí? Por eso es que aquí dice que cuando nosotros aprendemos, produce cambios duraderos en la conducta, y esos cambios tienen que ser observables, aunque en realidad nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros aprendemos muchas más cosas de las que por ahí usamos y por ahí verbalizamos. Eso lo vemos constantemente en las mesas de examen. Uno por ahí llega a la mesa de examen y dice, no sé nada. Bueno, a ver, intenta hablar algo y a lo mejor no se lo sabe de memoria, pero los conocimientos están y empiezan a salir de esos conocimientos, ¿sí? Pero por desgracia tienen que hacerlo, es decir, en realidad lo que tenemos ahí es que si no hubiéramos quedado con no sé nada, ¿sí? Directamente no sabe nada, conducta observable, no se ve conducta, no ha habido aprendizaje.
indagando un poco más, haciendo que la persona indague en sí misma un poco más, salen esas conductas. Pero hasta que no salen, no podemos saber que una persona ha aprendido. Por eso se dice que se produce cambio duradero en la conducta. No se puede saber que una persona ha aprendido hasta que no lo manifiesta. Esto tiene que ver, lo siento chicos, el parcial llega. Yo estoy segura de que todos ustedes han estado viendo los videos, han estado viendo, haciendo las actividades, haciendo los prácticos, pero tienen que demostrar conductualmente hablando por medio de una prueba que han aprendido. Por desgracia, hasta que no se manifiesta conductualmente, no se sabe que uno ha aprendido. Pero esos cambios dice que tienen que ser duraderos en el sentido de que por ahí hay veces que uno tiene cambios en la conducta que son transitorios. Por ejemplo, una persona que, no sé, bebe demasiado y tiene alucinaciones, tiene cambios en la conducta, pero son, en cuanto se le pasa el efecto del alcohol, por ahí cambia. Eso no sería un aprendizaje. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que acabo de decirle, vamos a ver los tipos de aprendizaje. Estos tipos de aprendizaje los vamos a ver con mayor detenimiento en el tema 3.2, 3.3 y 3.4. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es un paneo general de los tipos de aprendizaje para luego entrar en mayor detenimiento en los temas 3.2, 3.3 y 3.4. Ponerse de acuerdo para clasificar los aprendizajes es muy difícil, pero lo que quiero con esto, con esta clasificación que les propone la cátedra, es demostrarle que, sobre todo para los de ciencia de la educación, que suelen tener esa deformación profesional de que el aprendizaje es el aprendizaje áulico o académico, y no es así. El aprendizaje áulico o académico es solo un tipo de aprendizaje que podría entrar, ser una partecita de lo que se considera aprendizaje semántico. Y además, no todo el aprendizaje semántico se produce en las aulas, ¿de acuerdo? Tenemos una gran cantidad de aprendizaje. Y lo que les quiero decir es que tienen que romper con la idea de que hay aprendizajes buenos y aprendizajes malos. Todo lo que es aprendizaje es bueno dependiendo de qué queramos enseñar. Yo entiendo por qué, esto también va para los de ciencia de la educación, en otras materias les insisten en los condicionamientos como más o menos es Belcebú, Satanás y todos los demonios del inframundo, más o menos, ¿sí? Yo entiendo que esas materias están hablando de pedagogía, didáctica, y cuando estamos hablando de pedagogía y didáctica de las enseñanzas áulicas, el condicionamiento es bastante malo, ese tipo de aprendizaje. Pero el condicionamiento es muy bueno para aprender otras cosas. El condicionamiento es muy bueno para aprender hábitos. El condicionamiento es muy bueno para aprender conductas que me permitan reaccionar rápidamente sin necesidad de pensar mucho. Pero claro, cuando estamos hablando de crear mentes pensantes y críticas, que es lo que suele pensarse siempre para la academia, para la educación primaria, secundaria y terciaria, por supuesto no va a ser el mejor tipo de aprendizaje. Pero quiero que rompan con ese esquema de que hay aprendizajes buenos o malos. No es. Los aprendizajes, siempre que nos permitan aprender, es bueno. Pero, por supuesto, cada tipo de aprendizaje va a servir para determinadas cosas. Bueno, en base a esto, nosotros podemos hacer una clasificación, o la cátedra les propone una clasificación que es la siguiente. Por una parte van a estar los aprendizajes perceptivos. Los aprendizajes, por otra parte, los aprendizajes estímulo-respuesta, donde vamos a introducir el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y también vamos a introducir aquí, aunque en esto me centro mucho en mi tesis doctoral, en el capítulo 3, que lo tienen como bibliografía obligatoria para este tema, pero rompo un poquito con la clasificación que propuse en mi tesis doctoral, y aquí vamos a proponer meter el aprendizaje motor como un tipo especial de aprendizaje estímulo-respuesta de tipo operante. Ya vamos a explicar por qué. Y luego vamos a tener los aprendizajes relacionales.
Los aprendizajes relacionales se llaman así porque implica la necesidad de conectar diferentes zonas de la neocorteza para formar episodios o para formar conceptos. Y entonces dentro de este está el aprendizaje episódico y el aprendizaje semántico. Vamos a ver un poquito, esta es la clasificación general, vamos a entrar un poquito en cada uno de ellos, pero insisto, los vamos a volver a ver en el tema 3.2, 3.3 y 3.4. El aprendizaje perceptivo. El aprendizaje perceptivo es el aprendizaje más básico que hay. Y por supuesto, todo, eso es otra cosa que quiero tener claro. Todos los aprendizajes, ¿sí? El aprendizaje estímulo-respuesta puede tener algo de perceptivo, pero tiene algo más que no tiene el perceptivo. O el aprendizaje relacional puede tener algo de perceptivo y algo de estímulo-respuesta en algunas ocasiones, pero tiene algo más que no tiene lo anterior. Entonces, lo que hay que ubicar siempre es la complejidad del aprendizaje. El aprendizaje perceptivo, le decía, es el más sencillo que hay y nos cuesta porque a nuestra edad ya es muy difícil que encontremos algo, aunque siempre se aprende algo nuevo, que lo aprendamos únicamente por aprendizaje perceptivo, porque nosotros ya estamos muy impregnados de lo semántico, ¿sí? Pero el aprendizaje perceptivo se ve muy fácilmente en los niños pequeños, ¿sí? ¿Y qué es el aprendizaje perceptivo? Es la capacidad de reconocer estímulos, ahí dice vistos, pero estímulos captados con anterioridad y distinguirlos de otros y decir si son similares o son diferentes. Nos permite categorizar, pero no categorizar simbólicamente a los objetos, sino decir estos se parecen o estos son diferentes. Me explico. El aprendizaje perceptivo es cuando uno huele un perfume y huele otro perfume y dice son diferentes, ¿sí? O cuando uno huele un perfume y huele otro perfume y dice, son parecidos, ¿sí? Pero fíjense que yo no estoy poniéndole nombre. Si yo al perfume le digo, este es Coco Chanel y este es, no sé, Humus, ¿sí? En el momento que yo le pongo nombres a esos perfumes, ya estoy haciendo un aprendizaje simbólico, es el más complejo, ¿sí? El aprendizaje perceptivo es tan sencillo como decir, este sonido es diferente de este, esa luz es diferente de esa, ese sabor es diferente de ese, pero no le pongo nombre. Le decía por eso que es más fácil en los chicos más chiquitos, ¿sí? Porque, por ejemplo, un chico, yo siempre pongo este ejemplo, el chico que está aprendiendo a comer sólido. Entonces, la primera semana le da el papá o la mamá el puré de papa. Al principio le cuesta, luego se acostumbra al puré de papa y lo come. A la semana siguiente le cambian la papa por el puré de zapallo y el chiquito lo primero que hace en cuanto le meten la cucharada con el puré de zapallo es lo tira. ¿Por qué? No sabe que lo de antes era papa y lo anterior era y lo de ahora era zapallo, pero sabe que es diferente, ese sabor es diferente del anterior. ¿Entienden el concepto? No, si yo ya pongo nombres a eso y le pongo papa y zapallo, ya es un aprendizaje simbólico. Ya implica asociar un sabor con un nombre. Este aprendizaje es bien sencillo, es aprender a diferenciar una luz de otra, un sonido de otro, una rugosidad de otra, un olor de otro, un sabor de otro, pero no le pongo nombre. Y lo que me permite ir haciendo, la categorización no es una categorización simbólica, se refiere a que estas cosas son similares, estas cosas son diferentes. Es lo único que me permite categorizar el aprendizaje perceptivo. Luego tenemos el aprendizaje respuesta, que aquí vamos a hablar del condicionamiento, esto concretamente lo vamos a ver en el tema 3.3, que es el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico ya lo han visto para aquellos que sean de ciencias de la educación, lo han visto en psicología general, y aquí lo que se aprende es a asociar un estímulo incondicionado, es decir, un estímulo que produce una respuesta natural en la especie, es decir, una respuesta incondicionada que la da todos los miembros de la especie,
Bueno, ese estímulo incondicionado se aprende a asociarlo con un estímulo neutro, un estímulo que en principio no produce nada en la especie, ¿sí? Hasta tal punto que después de asociar estímulo incondicionado, estímulo neutro, en realidad estímulo neutro, estímulo incondicionado, estímulo incondicionado, porque se presenta antes el incondicionado, al neutro no le van a prestar atención, ¿sí? Entonces, el neutro incondicionado, neutro incondicionado, neutro incondicionado, al final, ante la presencia del estímulo que antes era neutro, se va a dar la respuesta como si fuera la respuesta ante el estímulo incondicionado, pero ya aquí al estímulo neutro se lo llama estímulo condicionado, ¿por qué? Y a la respuesta, como no se da ante el estímulo incondicionado, se le llama respuesta condicionada. Y lo que se ha aprendido aquí es a dar respuestas ante estímulos que antes no las producían. Bien. Insisto que lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Luego están los condicionamientos instrumentales. Aquí, si bien uno al que más conoce es a Skinner, en realidad Skinner fue discípulo de Thorndike, y aquí estos también los vamos a ver con más profundidad en el tema 3.3, pero les voy adelantando que en realidad el que crea la ley para el condicionamiento instrumental u operante es Thorndike, ¿sí? Y Thorndike dice que si nosotros tenemos una situación, un estímulo, y ante ese estímulo nosotros damos una respuesta determinada, dependiendo de la consecuencia que tenga esa respuesta que nosotros damos, dependiendo de la consecuencia, si la consecuencia es favorable, esa respuesta va a tender a aparecer en el futuro cada vez que la situación se parezca, el estímulo aparezca de nuevo. Pero si la consecuencia que nosotros tenemos al dar una respuesta ante un estímulo determinado es negativa, es adversa, ¿sí? Esa respuesta que nosotros dimos ante ese estímulo va a tender a desaparecer en el futuro. Por supuesto, Thorndike lo dijo más bonito, todo esto, yo le estoy haciendo una interpretación. Es decir, aquí lo que se aprende es asociar una respuesta que se da ante un estímulo determinado con una consecuencia. Se asocia la respuesta con una consecuencia. Si la consecuencia fue favorable en el futuro, cuando aparezca este estímulo o estímulos similares, entonces se tenderá a dar esa misma respuesta, porque se espera que conseguir también una consecuencia favorable. Sin embargo, si ante la respuesta que damos ante un estímulo determinado, la consecuencia es desfavorable, entonces nosotros vamos cuando aparezca de nuevo este estímulo, intentaremos no dar esa respuesta, porque pensamos que si la damos volveremos a tener una consecuencia desagradable. ¿De acuerdo? Este es el estímulo, el condicionamiento instrumental o operante, y Skinner lo que creó, por eso es más famoso que Thorndike capaz, lo que creó fue unos paradigmas que permitían decir que se podía crear conductas nuevas o eliminar conductas usando este condicionamiento instrumental. Y habló del paradigma de la recompensa, del escape-evitación, de la omisión y del castigo. Lo vamos a ver, insisto, con más detenimiento en el tema 2.3, pero vamos adelantando que la recompensa consiste que cuando el individuo, la persona, haga la conducta que yo quiero que haga ante una situación determinada, ante una situación el individuo da la respuesta que yo creo que es adecuada, entonces le doy algo que al individuo le agrada. Sí, el condicionamiento por escape o evitación es crear también una situación agradable, pero en vez de darle algo que le agrada, le quitamos algo que le desagrada. Ese es el escape o evitación. ¿Eso qué significa? Que ante una situación determinada, si la persona hace lo que yo quiero o deseo que haga, entonces le quito algo que le desagrade. ¿Sí? Eso se llama evitación. O eso se llama escape. La persona le desagradaba algo, entonces si da una respuesta adecuada ante una situación que yo considero adecuada, entonces yo le quito algo que le desagrada. Tanto una como otra produce una situación de refuerzo.
a la recompensa se le llama refuerzo positivo y al escape de evitación se lo llama refuerzo negativo. El refuerzo sirve para reforzar la conducta y nosotros para reforzar conductas tenemos que siempre tener consecuencias agradables para esa conducta. Eso ya lo vamos a ver, insisto, porque hay un error bastante importante que no sé dónde lo han leído, pero lo trae muy aferrado. No quiero confundirlo, ya lo vamos a ver en el tema 2.3. Entonces, para la creación de la conducta, yo puedo recompensar cuando la conducta que yo quiero que se crea aparezca ante un estímulo determinado, yo puedo recompensar la aparición de esa conducta o dándole algo que le guste o quitándole algo que le desagrade al individuo. Pero también Skinner decía que estos paradigmas se pueden utilizar, o este condicionamiento instrumental o operante se puede utilizar para eliminar conductas indeseadas. No es tan bueno, ¿sí? Insisto, pero esto ya lo vamos a ver en el tema 2.3 con más detenimiento. En los casos de eliminación de la conducta es cuando una persona ante una situación determinada hace una conducta que yo no quiero, lo que tengo es que crearle una situación desagradable después para que asocie esa respuesta con una situación desagradable. ¿Y cómo le puedo crear una situación desagradable? O quitándole algo que le gusta o dándole algo que le desagrada. Entonces, la omisión es cuando ante un estímulo determinado la persona hace da una respuesta que a mí no me parece adecuada, entonces lo que hago es quitarle algo que a él le guste. ¿Mm? Mientras que el castigo es cuando la persona ante una situación determinada hace algo que a mí no me agrada, lo que hago es darle algo que le desagrade. En cualquiera de los dos casos, si yo le quito algo que le gusta o le doy algo que le desagrada, estoy creando una situación aversiva para el individuo. Para este tema elegí esta foto porque a mí me preocupa mucho algunas veces la educación de nuestros chicos, porque cuando son chiquitos así, muchas personas cuando han visto esta foto, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a matar de risa, decir, mira el chiquito, está mirándole las bombachas a la señora, él no sabe que es una, o no puede distinguir que entre un maniquí o una señora. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente ante esto? Le ríe la gracia al nene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ante una situación similar en el futuro, el nene va a mirar esperando que le recompensen, que le den algo que a él le gusta, que llaman la atención y que todos estén contentos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que este nene tendrá 2 añitos, pero ¿qué pasa cuando el nene tenga 8 años, 9 años, 12 años, 15 años? Cuando esa conducta no es la conducta deseada. Y sin embargo estamos creando hábitos en ellos. Es gracioso mirarle las bombachas a ese chico. Lo ideal en ese momento es cuando el chico haga esa conducta, ignorarlo. Hace esa conducta, ¿sí? La conducta es indeseada, le quito algo que él espera que llame mi atención. Ignorarlo, no castigarlo tampoco, pero ignorarlo, y una vez ignorado, le damos una conducta alternativa, que es decir, mira las zapatillas estas que lindas que están, o mira el pececito este que hay en la pecera. No decimos nada de la conducta, no la reforzamos y buscamos una conducta alternativa donde ahí sí tenga nuestra atención. Ese es el mejor tipo. Aprovecho para decirlo porque muchas veces caemos en esa tentación de decir, mira el chiquito, qué pícaro que es mirando. No es bueno, estamos creando hábitos. Acuérdense que este tipo de aprendizaje es bueno para crear hábitos. Y con nuestras actitudes cotidianas creamos hábitos. Esto es lo mismo que los chistes, que hoy está tan en boga, los chistes machistas, ¿sí? Los chistes machistas en toda nuestra vida nos han acostumbrado a reírlo, ¿sí? Y lo que estamos haciendo con eso es recompensar conductas indeseadas. Conductas de aberración contra las mujeres o contra minorías de orientación sexual diferentes, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con esas cosas porque creamos hábitos y los hábitos cuando se aferran son muy complicados de quitar. Bueno,
Pasando a el estímulo-respuesta, habíamos dicho que íbamos a introducir el aprendizaje motor como un tipo de aprendizaje estímulo-respuesta especial, ¿sí? Aunque el aprendizaje motor, junto con el aprendizaje perceptivo, lo vamos a ver en otro tema diferente, que es el tema 3.2. Pero el aprendizaje motor, ¿por qué es un tipo de aprendizaje? ¿Por qué lo incluimos en la cátedra dentro del aprendizaje estímulo-respuesta? Porque en realidad, por ejemplo, tomemos el caso de este bebé que está caminando. Ante una situación determinada, que es intentar mantener la postura bípeda, ¿qué es lo que ocurre? El bebé va a intentar poner los piececitos, que es la respuesta. Pero si no pone los piececitos bien, ¿qué es lo que le va a ocurrir al bebé? Se va a caer. Es una consecuencia desagradable. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que ante la siguiente situación, de poner los piececitos, de que lo coloquen en postura bípeda, el estímulo, la respuesta no va a ser colocar los pies de esa manera, sino que va a intentar colocarlos de otra. Si se vuelve a caer, vuelve a tener un refuerzo negativo, perdón, un refuerzo negativo, no, eso sería un castigo, un estímulo, una consecuencia negativa, ¿sí? Entonces esa consecuencia negativa va a hacer que la próxima vez que lo pongan en esta situación bípeda, no coloque los pies ni como la primera ocasión ni como la segunda, vaya acomodando hasta que llegue un momento en el que se va a quedar de pie y entonces todo el mundo va a decir, ¡ay, qué bien! El bebé se puso de pie y eso va a ser un refuerzo para el bebé. Tomo esta conducta, pero cuando hablamos de aprendizaje motor y hablamos de hábitos motores, todos los que hay aquí son hábitos motores, porque estamos hablando de aprendizaje motor. Estos hábitos motores, estos aprendizajes motores se hacen a base de ensayo y error, ¿sí? Y vean que hay de diferentes tipos. Está el chico que está aprendiendo a amasar, la nena que está aprendiendo a bailar, la chica que está aprendiendo a tocar la guitarra, bueno, la bebé, no es una bebé, pero que está aprendiendo a controlar su esfíntere. Bueno, todo esto lo hemos aprendido por aprendizaje motor. Aprender a manejar un auto, aprender a montar en bicicleta. ¿Qué es lo que ocurría? Nosotros hacemos, ante una situación determinada, hacemos una respuesta motora. Aquí la característica es que la respuesta siempre es motora. Por eso se diferencia del aprendizaje, del condicionamiento instrumental u operante, que no lo llamamos de tipo motor. Siempre es controlar esfínteres, hacer un movimiento con las manos, hacer un movimiento con los brazos y las piernas, hacer un movimiento con los dedos, dependiendo de lo que estemos aprendiendo. El caso es que cuando ese movimiento nos da consecuencias, o sea, no llegamos a la meta que queremos con ella, nos da consecuencias desagradables, reformulamos, ante la misma situación que aparezca posteriormente, reformulamos el movimiento para llegar a consecuencias agradables, ¿sí? Bien. Fíjense que además de el aprendizaje motor, está hablando de aprendizaje de habilidades motoras, pero también hay el aprendizaje de otras habilidades perceptuales o cognitivas, ¿sí? El aprendizaje de habilidades no es siempre motor, pero siempre está muy vinculado a los condicionamientos, ¿sí? Está muy vinculado, no es siempre, a ver, no es siempre aprendizaje motor, se aprenden programas motores, que es lo que hemos visto, una secuencia de movimientos, pero también hay aprendizajes de habilidades perceptivas que tienen que ver más con el priming, con las habilidades de discriminar entre estímulos que se parezcan mucho, y hay veces que las habilidades son cognitivas, y esto tiene que ver con procedimientos mentales que en un principio requirieron toda nuestra atención, concentración y simbolización, por eso tienen que ver con un aprendizaje semántico, pero que luego se hacen tan habituales que se automatizan. Pero fíjense, lo que quiero que vean es que cuando hablamos de habilidades, para hablar de aprendizaje motor
como base del aprendizaje de habilidades, estamos hablando de habilidades motoras. Si hablamos de habilidades perceptivas, si bien son también automáticas como las motoras, que van a dar lugar, ya veremos, a una memoria de tipo automática que sale espontáneamente, esas habilidades perceptivas tuvieron que ver con el aprendizaje perceptivo. Muchas, discriminar, por ejemplo, quien discrimina olores, por ejemplo, ¿sí? Vinos, por el olor. Tuvo muchas veces que oler un vino, oler otro vino, oler un vino, oler otro vino, o aquella persona que prueba un vino y dice, este es diferente de este otro. Para los que no entendemos, todos los vinos son iguales, ¿sí? Entonces, esas habilidades perceptivas tienen que ver no con un aprendizaje estímulo-respuesta, sino con un aprendizaje perceptivo. Y también hay habilidades cognitivas. Habilidades cognitivas son esas que utilizan ustedes, por ejemplo, para leer. Cuando nosotros empezamos a leer, ¿cómo empezamos? Tipos de aprendizaje. Así hemos empezado prácticamente todo, excepto algunas generaciones que utilizaron otras técnicas, pero básicamente hemos empezado todo a trabajar fonéticamente y nos llevaba un tiempo muy grande poder leer un texto, ¿sí? Con la práctica, después de leer y de leer y de leer mucho, mucho durante toda una vida, ¿nosotros qué hacemos? Directamente el barrido de nuestra lectura se anticipa. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo tipo, yo ya estoy viendo de aprendizaje, es decir, y eso es una habilidad cognitiva, entre las muchas que hay. Fíjense, ese chico está hablando de habilidades matemáticas, que luego es muy difícil de explicar cómo la hemos adquirido, no sabemos decirlo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me toca a mi hija enseñarle ahora multiplicaciones. ¿Y cómo le enseño las multiplicaciones? Sí, 2 más 2 más 2 más 2 es igual que 2 por 4. Pero claro, a mí, ¿qué es lo que ocurre? Me sale automáticamente 2 por 4, 8. Listo. Listo. Y ella dice, ¿cómo lo haces tan rápido? Y me es difícil, me sale automáticamente. Pero porque son habilidades cognitivas que al principio nos requirieron una comprensión, y una simbolización, un aprendizaje semántico, pero que luego se automatizaron. Bueno, y para terminar hoy, vamos a hablar también de lo que sería el aprendizaje relacional. Hemos dicho que el aprendizaje relacional vamos a encontrar, lo vamos a ver en el tema 3.4, y vamos a ver el aprendizaje episódico y el semántico. El episódico tiene que ver con el recuerdo de los episodios de nuestra vida. ¿Qué es lo que vimos cuando nació nuestro hijo, cuando entramos por primera vez a la facultad, cuando pescamos nuestro primer pez, cuando vimos por primera vez el mar? ¿Sí? Son esas imágenes de nuestra vida que están ubicadas en el tiempo y en el espacio, y que muchas veces tenemos como un recuerdo secuenciado de ellas. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Mar del Plata y entonces fuimos a visitar el faro, y después de ir al faro nos fuimos a comer churros con chocolate en tal sitio, y los tenemos? Es un recuerdo que, además de recordar imágenes, recordar personas, recordar conversaciones, lo tenemos ubicado en un espacio y en un tiempo determinado y una secuencia de imágenes. Ese es el que nos trae recuerdos de nuestra vida. Y el aprendizaje semántico lo que vendría a ser es un aprendizaje simbólico, es un aprendizaje conceptual, es un aprendizaje que tiene que ver mucho con la gnosia que habíamos visto cuando hablamos de Luria. Tiene que ver con que con las interacciones constantes que yo tengo con el ambiente, yo voy tomando características de estos objetos, que los voy vinculando entre sí y los voy relacionando conceptualmente. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, un chico que dijo, bueno, animales domésticos, gato. Luego vio que su amigo tenía un perro, pero luego fue a una granja y vio que su amiguito tenía gallos.
Luego fue a visitar a otro y vio que tenía caballo y que en realidad los consideraban como de la casa. Y se van haciendo ese concepto de animales domésticos en base a la interacción que vamos teniendo con el ambiente. O va a la escuela y le dice, los animales de granja también son animales domésticos porque se pueden domesticar, no son salvajes. Bueno, y van adquiriendo un concepto que tiene más que ver no con vivencia específica, sino con conceptualizaciones simbólicas con las que vamos asociando y creando conceptos cada vez más amplios o familias conceptuales. Ese es el aprendizaje más relacionado con el aprendizaje áulico. Bien. Dentro de los aprendizajes semánticos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que dentro de estos aprendizajes es muy importante la atención, ¿sí? Esto lo digo como un análisis para, sobre todo para aquellos que son de ciencia de la educación. Es muy importante captar la atención de los individuos, cómo captamos la atención, que sea algo motivador. Acuérdense que la emoción tiene mucho que ver, atendemos a aquello que nos motiva. Tiene mucho que ver con las expectativas, ¿sí? Si yo, aquello que me presentan, yo le veo relación con mi vida cotidiana, yo le veo relación con aquellas cosas que ya he aprendido antes, voy a aprenderlo mejor. Y tiene que ver mucho con el pensamiento, en el sentido, tiene que ver mucho con mis conceptualizaciones previas. A mí de pronto no me pueden empezar a enseñar, no sé, animales de la sabana, si yo nunca ni he oído hablar de qué es la sabana. Entonces me tienen que empezar a ver la manera de primero introducir en el contexto, después ver el ambiente y después directamente me pueden empezar a enseñar qué animales viven ahí. Bueno, y aquí dentro de estos tipos de aprendizaje semántico entra mucho y entre ellos está la clasificación de Ausubel. Por ejemplo, dentro de estos tipos de aprendizaje semántico podemos encontrar aprendizaje receptivo, que la persona cuando lo recibe comprende el contenido, pero no lo descubre por sí misma. Pero lo importante es que quien se lo dio a conocer lo presentó de tal manera que la persona pudo relacionarlo con contenidos previos de su vida cotidiana, etc. El aprendizaje por descubrimiento, que ese es el que está más de moda, pero que también es como que lleva mucho tiempo y los tiempos académicos son muy tiranos para este tipo de descubrimiento, pero es el mejor, porque la persona va descubriendo los conceptos, pero los va descubriendo ellos solo y relacionándolos entre sí. Tiene que ver con lo que hablaba Luria de las percepciones, el recibir, comparar y comprender. Yo con mi vivencia voy captando la información, voy yo misma vinculándola con conocimientos previos y voy creando conceptos cada vez más complejos. Eso se llama el aprendizaje por descubrimiento, es el mejor que hay. Por eso es el aprendizaje que generalmente hacemos en la calle, con los amigos, en el barrio. Y por eso es un aprendizaje como mucho más impactante y que se emocionalmente más importante y que se graba con mucha más fuerza en los individuos. Los aprendizajes significativos, cuando los nuevos conocimientos se van relacionando con conocimientos previos, integrándolos teóricamente. Y los aprendizajes latentes, que es lo que les decía antes, en algunas ocasiones, yo no he sido consciente de que adquirí esos conocimientos, pero los tengo. Hasta que alguien no me los saca, no puedo decir, es verdad, si lo había aprendido o si lo había entendido. Ocurre mucho también en la escuela, ¿sí? El chico dice, no sé nada porque no se lo sabe de memoria, o la persona en la facultad dice, no sé nada porque no se saben las definiciones de memoria, pero sin embargo empiezan a hablar, empiezan a decir lo que entendieron y capaz que no es una exposición brillante, pero se nota, si ha ido a clase, ha leído los textos, se nota que algo adquirió y puede defenderlo. Y luego está el peor de todos, que es el aprendizaje por repetición. ¿Por qué? Porque repite como un loro lo que le dicen, pero como no ha habido motivación para
para aprenderlo, en realidad es un aprendizaje muy lábil, que desaparece rápidamente, que por desgracia esto se ve muchísimo en la facultad, se aprenden como loros todo lo que decimos los docentes, lo repiten con las mismas palabras o con las mismas palabras de los autores, se lo preguntamos 2 semanas más tarde y no está. ¿Por qué? Porque esa información que la aprendieron tan memorísticamente no terminaron, no necesariamente, hay veces que las personas aprenden por repetición, lo aprenden de memoria, lo aprenden textualmente y sin embargo han hecho una relación perfecta con los conocimientos previos y tienen un aprendizaje semántico muy bueno. Luego le dicen, bueno, pero dímelo con tus palabras y lo puede decir con tus palabras, ¿sí? Sin ningún problema. Pero lo que vemos mucho en las mesas de examen es esa persona que la saca del discurso taca, 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 memorístico y cuando dice, bueno, pero ahora llévamelo, explícamelo en esta situación, la persona no puede porque no sacó la conceptualización semántica, ¿sí? Bueno, vistos los tipos de aprendizaje, lo vamos a dejar aquí. En la próxima clase vamos a hablar de la memoria. Vamos a entrar, lo mismo, a ver qué es la memoria y a relacionar todos los tipos de aprendizaje que hemos visto hoy con los tipos de memoria que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Así que lo dejamos aquí y nos estamos viendo en breve para seguir con la segunda parte del tema 3.1. ¿Sí? Espero que hayan comprendido y vayan viendo la bibliografía, vayan analizando, vayan viendo qué es lo que, si les falta algo por comprender o no, pero igualmente todos estos tipos de aprendizaje y de memoria que vamos a ver en este tema 3.1, los vamos a ver de nuevo en el tema 3.2, 3.3 y 3.4. Así que, bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho.